Bienvenidos a Cultura Financiera, el podcast. Este es un espacio para hablar de dinero, pero no desde el lado técnico o complicado que normalmente escuchamos, sino desde historias, ideas y los momentos que han ido construyendo el mundo financiero en el que hoy vivimos. Yo soy Nuria Rojas, profesora de finanzas del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Y yo soy Francisco Orozco, profesor de Contabilidad y Finanzas. Y ambos somos coautores del libro Cultura Financiera, Mi Dinero, Mi Futuro, en el cual abordamos más a fondo sobre los temas que hoy vamos a discutir en este podcast. Si les interesa profundizar un poco más, nos lo pueden encontrar en Amazon o en la librería de su preferencia. Y nuestra meta es hacer de este podcast tu guía para entender el dinero desde otra perspectiva y construir una relación más consciente con tus finanzas, mientras exploramos por qué suben o bajan los precios de los productos y servicios, qué es la inflación y cómo podemos evaluar la producción y el crecimiento económico de un país. En el episodio anterior, llegamos a la conclusión de que el dinero es una herramienta basada en la confianza. Entonces, retomando la pregunta del episodio pasado, ¿qué pasa cuando esa confianza cambia y con ella también cambia el valor del dinero? Y para obtener un poco más de perspectiva sobre este tema, el día de hoy tenemos con nosotros a Rebeca Alanís, estudiante del Tecnológico de Monterrey. Bienvenida, Rebeca. Gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. La verdad, está muy interesante el tema. Sí me llamó la atención desde que escuché el episodio anterior. El valor del dinero cambia más de lo que pensamos y muchas veces lo notamos en momentos muy cotidianos. Vas al supermercado y todo está más caro que antes, o escuchas que la gasolina subió, o que la renta ya no cuesta lo mismo. Sí, totalmente. O sea, yo lo vivo mucho con la renta. Llevo 2 años estudiando aquí y cada semestre sube. Exacto. Y entonces surgen preguntas como ¿por qué suben los precios? ¿Quién decide cuánto cuesta algo? ¿Por qué a veces todo se encarece al mismo tiempo? Y justo esa clase de preguntas nos llevan a dos conceptos fundamentales en la economía: la oferta y la demanda. Imaginemos un producto que, por ejemplo, pueden ser unos tenis, ¿no? La demanda es cuánta gente quiere comprar esos tenis y la oferta es cuántos tenis hay disponibles para vender. Y de esa relación es de donde sale el precio. Si muchas personas quieren los tenis, pero hay pocos disponibles, el precio sube. Pero si ocurre lo contrario, hay muchos tenis en venta, pero pocas personas los quieren, el precio baja. Así de simple. La ley de la oferta y la demanda está detrás de casi todos los precios que vemos todos los días. Aterricemos este concepto en un ejemplo que podemos ver todos los días: la vivienda. Si hay pocas casas disponibles en una ciudad, pero muchas personas quieren vivir ahí, los precios suben. Sí, justo eso pasa donde vivo. Como está cerca de la universidad, hay mucha demanda. Y aunque suban los precios, la verdad es que muchos los seguimos pagando porque nos conviene por la ubicación, la seguridad y el tiempo que te ahorras. O sea, no es solo el precio, también lo que viene con eso. Exactamente. Y qué padre que lo compartas. Ahora pensemos en entretenimiento o moda. Si algo se vuelve tendencia, una película, una prenda o un concierto, la demanda aumenta y con ella el precio. Esto no solo afecta a los productos, sino que también afecta a los salarios, a los servicios y a las oportunidades. Ahora, ¿qué pasa cuando no es solo un producto, sino casi todo lo que compras? Ahí es cuando hablamos de inflación. La inflación es el aumento generalizado de los precios en una economía. En otras palabras, tu dinero pierde poder adquisitivo. Con el mismo dinero, compras menos. Y puede pasar por varias razones: aumento en costos de producción, exceso de dinero circulando, problemas en la oferta como es la escasez. ¿Has escuchado que existen distintos tipos de inflación? Algunos de ellos son la general, la subyacente y la no subyacente. ¿A qué nos referimos con cada una de ellas? A ver, empecemos por la inflación general. Esta se calcula anualmente con base en el precio de los productos y servicios del Índice Nacional de Precios del Consumidor. ¿Y qué es el Índice Nacional de Precios al Consumidor? El también conocido INPC es el cálculo que considera el precio de aquellos productos y servicios de consumo frecuente en las familias de un país con el fin de medir el aumento o disminución de los precios. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos? Claro, y por supuesto, los alimentos, bebidas, vestimenta, medicina y transporte son algunas de las cosas que se consideran para calcular el INPC. De hecho, un dato interesante es que en México se consideran alrededor de 280 conceptos entre productos y servicios distintos.
los cuales se van modificando dependiendo de las preferencias del consumo de la población. Wow. Y volviendo a los tipos de inflación, ¿a qué nos referimos con la inflación subyacente? La inflación subyacente se calcula en periodos más cortos, ya sea de una manera mensual o trimestral, y en su cálculo no considera productos como alimentos sin procesar o energía debido a la volatilidad de sus productos durante épocas de crisis como guerras o desastres naturales, pudiendo obtener así un cálculo mucho más certero de los resultados de sus propias políticas internas. Y en cuanto a la inflación no subyacente, esta considera bienes que no se mueven tal cual como en el mercado, sino que son influenciados por factores externos, por ejemplo, el clima, el gobierno, etcétera, 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 y está dividido en dos segmentos principales. Uno, los productos agropecuarios como la papa, el huevo, el pescado, y dos, los energéticos como la gasolina y el gas doméstico natural. entonces cada uno de los indicadores se basa en distintos productos y servicios con el fin de medir con exactitud cierto aspecto de la inflación de un país, ¿es correcto? Así es. Aunque el aumento de precios o la inflación pueda parecer algo negativo, también existe lo contrario, la deflación. Que es cuando los precios bajan de forma general. Pero ojo, que existan periodos de deflación no es una buena noticia. Puede significar que la economía se está desacelerando, que las personas consumen menos y que las empresas venden menos. Y eso puede llevar a menos empleo y menor crecimiento. Pasemos a un ejemplo real, la pandemia. Durante la pandemia del COVID-19 pasó algo muy interesante. La demanda de electrónicos aumentó muchísimo, pero la producción de chips se redujo. ¿Cuál fue el resultado? La escasez. Y cuando algo escasea, los precios suben. Esto afectó desde celulares hasta automóviles. Y cuando hablamos de cómo se mueve la economía en general, hay otro indicador clave que nos ayuda a entenderlo: el Producto Interno Bruto, por sus siglas, el PIB. Es básicamente el valor total de todo lo que se produce en un país, su riqueza, y se calcula trimestralmente y su valor anual es el que se utiliza para la comparativa con otros países. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se calcula el PIB? El PIB está conformado por la suma del consumo, la inversión, el gasto del gobierno y las exportaciones netas de un país, o sea, la diferencia entre lo que exporta y lo que importa. ¿Y por qué es importante el PIB? ¿Por qué nos ayuda a entender si una economía está creciendo o no? Y cuando la economía cambia, también cambian los precios, el empleo y, claro, las oportunidades. Muchas veces vemos los precios como algo fijo, como si alguien simplemente decidiera cuánto cuesta todo. Pero en realidad, los precios son el resultado de millones de decisiones. Personas comprando, empresas produciendo, gobiernos regulando. Y detrás de todo esto siempre están la oferta y la demanda. Entender esto cambia completamente nuestra forma de ver el dinero, porque ahora, ¿sabes qué? Los precios no suben porque sí. Hay razones detrás de cada cambio y esos cambios afectan tus decisiones. Entonces, a ver, Rebe, si tuvieras que resumir lo más importante de este episodio, ¿con qué te quedarías? Sí, me quedaré con 4 ideas principales. Primero, que los precios dependen de la oferta y la demanda. Segundo, que la inflación existe en distintas formas y reduce el poder adquisitivo de tu dinero. Tercero, que la deflación es la reducción de precios. No es algo bueno, sino un indicador de que la economía está en descenso. Y cuarto, que la economía está en constante cambio. Y uno de los principales indicadores para medir la economía de un país es el PIB. Y con eso en mente, te dejamos una pregunta para pensar hasta el próximo episodio. ¿Qué organismos se encargan del buen funcionamiento de nuestro sistema financiero aquí en México? No te vamos a dar la respuesta todavía, pero piénsalo bien, porque entender el funcionamiento del sistema financiero mexicano te servirá para navegar en el mundo de tu dinero con mayor confianza. La respuesta la retomaremos en el próximo episodio, así que mantente atento. Esto fue Cultura Financiera, el podcast. Gracias por acompañarnos. Nosotros somos Nuria Rojas y Francisco Orozco. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales @NuriaVRojas y @FJOrozcoB y las redes sociales de nuestro proyecto @hola.culturafinanciera. Y recuerda algo importante, cuando los precios cambian, también cambia lo que el dinero puede hacer por ti. Nos escuchamos en el próximo episodio.